Buenos días, alegría, amigos. ¡Estoy! El día de hoy estamos visitando Universal Japón. Bajándose del metro, si tienen duda hacia dónde es, amigos, pues hacia dónde van todos. Y saliendo luego, bienvenidos a Universal, amigos. ¡Wow! Amigos, pues faltan 50 minutos para que abran las puertas y vean, todo ya está lleno. La gente ya corre hacia la entrada. ¡Corran! ¡Corran! No sé por qué, pero corre, todo el mundo está corriendo. No se crean, sí sabemos por qué corren. Porque no tienen boletos con horarios específicos, entonces hay que ser los primeros ahí formados para ser los primeros que entren a las actividades, a las experiencias, sobre todo las más populares. Tienen que saber que todos los días la entrada puede variar, el horario de apertura. Entonces, recomendación, un día antes de que vengan, revisen a qué hora abre el parque si su plan es venirse desde tempranito. Ayer, por ejemplo, el parque abrió a las 9 de la mañana, hoy a las 8:30. ¡Wow! Sí está increíble cómo te reciben con la musiquita toda épica acá. ¡Wow! Se siente cool. Bienvenidos. Otro tip, amigos, si el horario dice 8:30 oficialmente, abren una hora antes. Entonces ya ahorita ya estamos avanzando en esta enorme fila para ingresar al parque. ¿Emocionada de ver a los Minions? Sí. ¿Emocionada de ver a Jurassic Park? Sí. ¿Emocionada de ver a Yoshi? Sí. ¿Emocionado de ver a Harry Potter? Sí. ¿Ya vieron por qué corre la gente? Ahora sí que los primeros en entrar son los primeros en hacer actividades. Entonces, para evitarse las grandes filas al ratito, pues todo el mundo quiere llegar súper temprano para ser los primeros en hacer las actividades. Acá es como el aeropuerto, a la entrada te revisan todas tus pertenencias. Si pueden meter agua, solamente hay que traerla afuera, así en la manita. Uno pasa con su agua en la mano. Pues ya entramos, tardamos 30 minutos en pasar. Ahora sí, vámonos directo a los Minions. Oigan, está súper práctico que literalmente la entrada está afuera de la estación de metro. No hay que usar taxi ni otro autobús. Literal, sales del metro y entras al parque. Nos gustó mucho nuestra ubicación. Sí les recomendamos nuestro Airbnb o que se busquen un hospedaje en la estación Imamilla o Shin Imamilla. Se nos hacen estratégicamente muy bien ubicadas. Y esta atracción está solita, nadie está entrando. Todos están corriendo a Nintendo o a Harry Potter, amigos, que son los que más se llenan. Oigan, amigos, sí, estamos lo que les sigue de emocionados porque es el primer parque temático de Universal que visitamos. En total hay 5 en el mundo, 2 en Estados Unidos, 1 en China, 1 en Singapur y este de Japón. Entonces no tenemos ninguna expectativa y vamos a dejar sorprendernos por todo. Este es el de Demon Slayer, bebé. Tenemos que venir al ratito. Y venden yucatas de Demon Slayer. No manchen, 20 de noviembre y ya están bien navideños. La musiquita de fondo, el pinote enorme, la decoración. Y la verdad no se ve tan grande el parque. Ya recorrimos, como quien dice, todo un lado nomás en esta pequeña caminatita. Bueno, eso dices ahorita, al ratito que tengas que correr de una a otra para alcanzar. A ver si dices lo mismo. Lo padre de este parque, además de que está tematizado, vean, esto es como Nueva York. Sí, ¿verdad? Sí, Brooklyn. Es que hay actividades para todas las edades, tanto pequeñitos como los más grandes, entonces aquí todo mundo se divierte. Sí, de hecho, esta área es la tematizada en Nueva York, es el Nueva York de los años 30. En total hay 10 áreas temáticas y las más populares a las que todo el mundo corre, como les decía José, son las de Harry Potter y Nintendo. Ahorita les explicamos un poquito más acerca de los pases. Por lo pronto, bienvenidos al parque de los Minions. Vean, Rubí se vino de Minion vestida, ¿eh? Ahí viene un mini Minion. Sofi, ahí está tu pariente. ¿Cómo lo ve? Esa de por allá, la rosita, es como una tienda de regalos. Por todos lados vemos a nuestros personajes amarillos. Minion en la playa, ¡qué diversión! ¡Oh, la casa de Groot! ¡Qué padre! Esto es como el vecindario donde viven los Minions. Pues vamos a hacer nuestra primera atracción. En todos los lugares tiene el tiempo de espera. Aquí vamos a tener que esperar 15 minutos. ¡Oh, ya entramos a la casa de Groot! Fue mucho más rápido, no fueron 15 minutos. Las filas al rato, así van a estar, amigos. Y así como este
hay otros 3 espacios hacia atrás. Hay detalles en todos los rincones, en todos, wow. Estamos como en la sala, miren, hasta podemos ver a Gru de bebé y a sus papás. Y los Minions se escuchan igual en todos los idiomas. ¡Oh! Nos van a convertir en Minions. Empieza a hablar. Oigan, está haciendo toda una experiencia porque todas las instrucciones y todo el personal te habla solo en japonés, entonces no entendemos absolutamente nada. Pero bueno, hay que poner atención a los subtítulos en las pantallas. ¡Oh, wow! Aquí nos vamos a transformar en Minions. Es la máquina convertidora de Minions. Ni modo, aquí guardaremos celulares y todo lo que traemos. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Pues lista o no, aquí vamos. Estuvo bueno, ¿eh? A ver, les platicamos un poquito. Es un carrito, pero es un simulador como en una esfera. Pero está tan bien logrado, tan bien hecho. Los efectos especiales, el sonido, los movimientos, los golpes en el carrito, que te sientes ahí. Lo primero fue como una montaña rusa y se los juro que yo sentí que estábamos en una montaña rusa. Eso sí, yo me mareé un poco. Y pues es como la simulación de que uno se va a convertir en Minion. No les arruinamos el final. Siento que me voy a estar mareando en todos los simuladores. Y en esta actividad se permiten niños a partir de 1,10 metros. Entonces Sofía no entraba, amigos. No le tocó ni a la abuelita ni a la nieta hacer esta actividad. Primera atracción se logró y pues bueno, amigos, nosotros hicimos un itinerario casi hora por hora de acuerdo a las atracciones que reservamos con horario. Ahorita les explicamos más todo ese show de las entradas porque hay pases express, pues uno tiene que hacer su itinerario de acuerdo a esos pases. Eso sí, de lunes a jueves normalmente es más económico y los fines de semana o festivos es cuando cuesta más y se llena más. Hay que comprar con anticipación. Oh, este es el escenario para la atracción de tiburón. Tin, 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 tin. Por ahí debe estar nadando el tiburón gigante. Ahorita creo que vamos a esa. Vamos al mundo jurásico. ¡Hola, el pterodáctilo! Vean cómo van esos. No, bebé, creo que no lo voy a lograr yo. ¡Ay, el vuelo del pterodáctilo! Todavía no lo hago y ya me estoy empezando a marear más. Creo que no debía haber desayunado. Pues a lo que venimos sin pensarla tanto. The Flying Dinosaur. Miren, tenemos el pase express. Esta es la fila normal. Pase express, no hay nadie adelante de nosotros. Y acá siempre está vacío porque es para personas individuales. Los acomodan ahí en los huequitos que haya en los carritos. Miren, sí está práctico tener el pase express porque nos saltamos una fila. Está chido que está la musiquita de Jurassic Park y con los Minions pues estaba la de los Minions. A la bestia. Dios mío. José se dejó ir con todo, gritó a más no poder. Yo me quedé muda, o sea, no. Iba tan rápido que hasta se te salen las lagrimitas. Yo dije, ya, si me muero ni modo, lo voy a disfrutar. Y ya, me dejé ir. Al cabo, ahí está mi mamá, se queda cuidando a la bebé. Está muy padre, se ve la vista de todo el parque, increíble. Se ve la vista de todo el parque y de Osaka. Se ve todo increíble, la bahía, los edificios. Estuvo bueno. De un miedoso a los demás, vale la pena, amigos, vale la pena. Se siente gacho, pero vale la pena. Bueno, se siente gacho en los primeros segundos, ya después desde que... Importante, no nos han dejado grabar ni entrar con absolutamente nada, entonces, pero está práctico que hay lockers, entonces pues uno deja sus cosas antes de entrar al juego prácticamente. Se los juro que sí me sentí como un pterodáctilo de... Ahí van otras víctimas. Obviamente te venden la fotito, 2,200 yens. Amigos, ya estamos aquí. Claro que la compramos. Me pregunta mi mamá, ¿cómo les fue? La foto describe totalmente cómo nos fue. Miren nomás, aquí están los dinosaurios, toman Coca-Cola.
Y bueno, amigos, cada área tiene su atracción principal, también tiene restaurante, tienda de souvenirs y otras atracciones, digamos, secundarias. Nosotros vamos a tratar de hacer la principal de cada área tematizada. Y sí se siente el cambio, ¿eh? Esta, por ejemplo, pues sí está más selvática. Se siente que de repente va a salir un tiranosaurio Rex por ahí. Y obviamente, pues cada uno va a tener sus propios productos. ¿Quién quiere una cabeza de tiranosaurio? Sí hay productos muy padres, muy originales, ¿eh? Y acá esta pequeña criatura viendo a esta otra gran criatura enjaulada. Ay, pues, es Blue. No metan mucho la mano porque les arranca un dedo, ¿eh? Ay. Sofía, hazle como dinosaurio. Sí, Sofía lo quiere agarrar. ¡Wow! Un dinosaurio gigante, amigos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! Sí se siente uno en Jurassic Park. De repente ahí nomás se asoma el dinosaurio. Siguiente parada, el tan anhelado Nintendo World. Entonces, amigos, ¿cómo funciona todo esto? Específicamente Harry Potter y Nintendo, como hay demasiada gente, uno tiene que hacer reservación para entrar a esta área. Ya sea pagarlas antes con los pases express, así como lo hicimos nosotros, o si llegas tempranito en la mañana, en la misma aplicación de Universal puedes hacer la reserva sin ningún costo adicional, pero te arriesgas a que no haya lugares. Me encanta que el personal siempre nos saluda súper eufórico. Thank you. Y a ver, oigan, y el día de hoy sí nos revisaron que considera la hora de entrada con nuestra reservación. Hay días, dependiendo del aforo, la cantidad de gente que haya ese día en el parque, a veces no revisan. Pues hoy tuvimos la suerte de que sí, entonces mejor, más vale. Miren, ahí están revisando. Y aquí luego en la entrada están estas pulseritas donde uno puede hacer como un tipo check en diferentes puntos en esta área. Cuestan 5,000 yens. Es digamos como un jueguito de que ya estuve aquí. Pues ya estamos aquí, amigos. Tarjetazo, ya que el José del futuro se preocupe. ¿Qué tal se ve? A la entrada hay una estación donde las venden, pero estaba bien lleno. Aquí al ladito donde se toma la foto hay otra, amigos. Esta no tenía nada de gente. Hubiera estado padre la foto aquí, pero hay una fila enorme y ya tenemos que hacer la actividad de Yoshi. Pues vamos a darle. ¡Wow! Es el castillo de la princesa, amigos. El del Nintendo 64. Vamos a entrar al mundo de las bombitas. Esto está increíble, o sea, yo no sé mucho de Mario ni su mundo, pero esto se ve que está muy bien hecho. Wow. Qué rollo con el pollo. Wow. ¿Qué es esto, amigos? Está increíble. Vean esto. No se van a acercar mucho a esa planta porque se los come. La planta carnívora. Eso sí, todo está repleto. Hasta para tomarse fotos ahí con el cuadrito hay que hacer fila. Vean eso, todo está tan bien planeado que hasta ya pusieron ahí una línea para que no pase la gente por allá y se forme a fuercita por aquí, que nadie se meta. Y en estas cajitas que ven hay que hacerles así por abajo para sacar moneditas y ganar. A ver. Pónganselo bien. Amigos, y pues ya vamos a entrar a la actividad de Yoshi. Esta es una de las favoritas aquí en el mundo de Nintendo. Hay dos atracciones principales, vamos a tratar de hacer las dos. La otra es el Koopa. ¡Oh, los huevos de Yoshi! ¡Los huevos de Yoshi! Bueno, ya venimos con nuestro pase express. Desgraciadamente, la bebé tampoco puede participar en esta actividad. Nosotros pensábamos que sí, pero bueno, Universal tiene algo que se llama Child Switch Card. Esta herramienta básicamente es para cuando dos papás traen a un bebé y sí puedan hacer la actividad. Entonces entra primero uno, luego hacen el intercambio de niños, switch, y entra el otro papá, sin tener que hacer otra vez toda la fila. Miren, ahí están todos los papás cuidando al bebé y sus parejas están haciendo la actividad. Estamos en la casita de Yoshi. Estamos en la casita de Yoshi. Estamos en mi casita porque yo soy Yoshi. A mí me impresiona cómo está todo tan bien ambientado. O sea, no solamente la escenografía, también el ambiente. Entonces, en conjunto hacen todo espectacular. Este es un paseo en Yoshi, en estos carritos de Yoshi. Yoshi es un dinosaurio, amigos, que vive en nuestra mente. Y cuando se hace grande es realmente sorprendente. ¡Oh, yo quería el Yoshi verde! Nos tocó el Yoshi morado. Camínale. ¡Ay! ¡Sube! ¡Up!
Thank you. Nos dicen purple, o sea, morado. Enjoy. Vamos a salir. Vean esto, wow. Hay aguas con la planta. Miren, desde aquí es la vista panorámica al castillo de la princesa y también la vista a un mundo de gente. Hay demasiada, está repleto. Vean hasta allá. El hongo gigante. ¿Cuál? ¡Ah! No me había fijado que es un hongo. ¡Wow! Dios, esto está tan increíble. Vamos a entrar a un túnel. Puros enemigos por aquí, ¿eh? ¡Hi! Alguien me habló. No sé por qué sale esto. ¡Ay, ya! ¿Qué es eso? Díganle adiós a Baby Mario. ¡Adiós! ¡Oh! Y también la princesa bebé. ¡Oli! Estuvo ¿Qué? cortísimo, ¿eh? Súper rápido se nos pasó. Creo que dura 5 minutos. 5 minutitos y vámonos. Díganle adiós al mundo de Yoshi. ¡Adiós! Es adictivo pegarle a estas cajitas, amigos. Vamos a entrar a esta fábrica a ver qué construimos. Al parecer vamos a construir un souvenir. ¿Construir o comprar? Está padrísima, bebé. ¿Cómo le hace Yoshi? Y los precios, por ejemplo, esos gorritos para el frío, 500 pesos, 25 dólares. Una sudadera, 7,300 yens, como 45 dólares. Miren, está para los pequeñines. Los llaveritos, miren, 1,300 yens. Vean, los sombreritos de Mario y Luigi están bien chidos. Están en 4,000 yens, también el de Yoshi. O sea, como 25 dólares. Las orejeras de bombita también están increíbles. 2,700 yens. Pobre Donkey Kong, no he visto que nadie lo traiga puesto. Lo siento, changuito, aún no es tu momento para brillar en unos mesecitos. Y ganó la mercadotecnia. ¡Woo! ¡Viva la mercadotecnia! ¡Wow! Ya llegó Mario y Luigi, ya llegaron. Es para la fotito, amigos. Vean esto, para el restaurante aquí de Mario hay que reservar mediante código QR. No es nada más pasar y ya. Esto es una locura, amigos. Y acá está la guarida de Bowser, pero para este tenemos reserva en la noche. Si no hacen reserva, los tiempos de espera son como de 2 horas. Esta es otra tiendita relacionado con Mario Kart. El detalle está en los uniformes de los trabajadores, amigos. Es diferente al de la otra tiendita. Este pues relacionado a los carritos. Aquí todo mundo se considera, miren, para los fans de los rompecabezas. Mírenlo, bien emocionado ya con su gorrito y viendo todo. Pero ándale, baby, apúrale, que ahora nos dirigimos hacia ese castillo. ¿Alguien lo reconoce? A ver. ¡Pau! ¡Pau! ¡Sí, lo logró! ¡Consiguió la llave, ma! ¡Consiguió la llave para entrar al castillo! ¡Upa! Todas estas mini actividades son las que uno hace con la pulsera para ganarse las llavecitas. A lo que vemos, es imposible hacer todas las actividades en un solo día. Tendríamos que dedicarnos solamente al mundo de Mario todo el día de hoy para poder alcanzarlo, porque las filas están gigantes. Oigan, amigos, y desde hace varios días en el metro yo veía a muchísima gente con una estrella, así como una bolsa, y dije, ay, yo la quiero, cuando vaya a Universal la voy a comprar. Pero no, la fila está inmensa y ya nos tenemos que ir a la siguiente atracción. Ni modo. Pues ya, si la quieren mucho, pues tengan en mente que van a hacer fila para todo, hasta para unas palomitas. ¡Vámonos!
Oigan, y sin querer queriendo, creo que es un gran acierto venir con prendas llamativas. Somos de los pocos así de amarillo fosforescente, es muy fácil encontrarnos. Y miren, por azares del destino, en nuestra carriola también traemos una mochilita amarilla, entonces así está súper fácil identificarla entre el mundo de carriolas. Los amarillos somos nosotros y los que vienen vestidos de Minions. Estamos entrando al área de tiburón. Vamos a seguirnos de frente. Aquí no nos pararemos por ahora, es más al ratito. Está padre ver a toda la gente con los sombreritos, con las capas de Harry Potter. Amigos, y como les decíamos, para asegurar entrar a las atracciones e incluso áreas más demandadas del parque, lo mejor es comprarlas de manera adicional. Para eso es el pase express. Hay de 4 o 7 actividades. Nosotros en esta ocasión compramos 2 de 4, entonces tenemos aseguradas 8 actividades ya con horario específico y con fila express. Entonces vamos a poder conocer el mundo de Mario y Harry Potter tanto de día como de noche. Miren, aquí en la aplicación pueden hacer reservación para Nintendo World. Solamente hay a las 8 de la noche, sin pagar nada, ya incluido, pero hasta las 8 de la noche. Si hacen esto tempranito, desde que llegan una hora antes, hay más horarios disponibles. Solamente les sale esto ya que estén aquí en el parque. Pero aparte hay que hacer las filas en las atracciones. Con el pase express te aseguran la entrada al área y aparte entrar rápido a las atracciones. Y por cierto, registren todos los pases en un solo celular. Está más práctico, si es que no se van a separar. La verdad es que sí fue la nota. La entrada general al parque está vara, no cuesta tanto, pero se eleva el precio cuando ya uno compra los tickets express. Y una desventaja es que cuando no hay tanta gente, no hay personal checando las entradas. Entonces, si uno compra los pases express, pues como que siente que gastó en vano. Pero pues es arriesgarse. La recomendación, si uno quiere ahorrar, pues es madrugar, venirse súper temprano, 1 hora y media antes de que abra oficialmente el parque, para alcanzar a reservar los horarios sin ningún precio ya estando aquí en el parque. Ya estamos llegando a tierras mágicas, miren, ahí está el coche de Ron chocado. Hay gente que todavía no entra y ya viene totalmente vestida y en papel, con su varita, la corbata y todo. Bienvenidos al mundo de Harry Potter. Hogwarts Express con todo y su vaporcito. Miren, padrísimo. Fila enorme para tomarse la foto. Vean esto, un domador de dragones. Está domando un dragón. Miren, está hablando en japonés, entonces no sé si está vendiendo el dragón o lo está domando o qué está haciendo. No, no es un domador, es un vendedor de dragones. Estamos en el mercado negro. Se ve muy real ese dragoncito. Yo creo que un fan de Harry Potter, no hombre, aquí estaría súper entusiasmado. Luego uno puede entrar a todas las tienditas. Ahorita vamos a ver cuál de todas estas nos llama la atención. De este lado está la vendimia de varitas. Miren, la de Harry Potter, la de Ron, la de Voldemort, la que ustedes quieran, 5,500 yens. Y acá, quién sabe qué están haciendo con unos sapos gigantes. Todos son alumnos de Hogwarts, de las diferentes casas. Miren los sapos. ¡Hello! Amigos, y otra vez quería una cerveza y la fila inmensa. Creo que uno tiene que elegir entre hacer fila para comprar cosas o subirse a las atracciones. Mejor vamos a las atracciones. Esta es la fila para la cerveza. Y con ustedes el castillo de Hogwarts. ¡Wow! Está increíble. Uno tiene que dejar la carreola en el parking de carreolas, amigos, porque si la deja donde sea, luego se la mueven. Oh, miren, estos ya están listos para otro de las atracciones, el vuelo del hipogrifo. Pues vamos a entrar a la escuela de magia y hechicería. Esta atracción se llama Forbidden Journey, o sea, el viaje prohibido. Al parecer vamos a entrar al castillo de Hogwarts. Vamos a entrar hasta la cocina. Bueno, aquí sería más bien el comedor, ¿no? Amigos, como tip, si traen un pase express antes de entrar a la atracción, asegúrense, pregunten si ahí es la fila express, porque ya nos pasó 2 veces que nos metemos a la fila larga y luego se tienen que regresar y volver a entrar. Entonces, asegúrense de meterse a la express. Ahora sí, por aquí sí vamos nosotros. Al parecer los express entran por entrada principal. ¿Quién sabe por dónde estamos entrando? Por las mazmorras, parece.
está el Dire, ahí está el Dumbledore. Creo que esta es su oficina, ¿eh? ¿Y dónde está su Fénix? Se ve todo demasiado real, amigos. Como si estuviéramos dentro de un castillo. Oigan, y algo padre tanto del mundo de Mario como de Harry Potter es que aunque uno está en la línea o en la fila esperando, todo está tematizado. Entonces realmente no se siente tanto que estés esperando porque vas viendo un chorro de cosas al mismo tiempo. Se me hace raro escuchar todo esto en japonés. Camínale, Camila, dice. Camínale, camínale. Todo está increíble, amigos. ¿Escucharon bien? Ese dijo, suscríbanse al canal de Zoom Postal y próximamente visitarán este castillo. ¿Sí o no? Sí, obviamente. Y lo que les decimos, que toda la ambientación es lo que lo hace tan real, increíble. Escuchen los efectos especiales, la luz, todo. Me está hablando a mí el sombrero seleccionador. Dice que yo soy un Slytherin. Qué locura, estuvo increíble. Vimos al sauce boxeador, a dementores, dragones, las arañas, estuvo increíble. Sí, es como una combinación entre montaña rusa, simulador y además se van apareciendo un chorro de cosas. Por mucho está superando mis expectativas este parque, está genial. Pero bueno, vámonos antes de que estos nos hagan un hechizo de magia y se nos pegue algún producto mágico por aquí, que nos haga ojitos mágicos. Están bien padres los llaveros. Llévele, 1800 yens. A ver, déjenme, les grabo un poquito que lo vamos a hacer en la noche y a lo mejor en la noche no se ve. ¡Ay! No, pues sí están gritando, ¿eh? A nosotros nos encantó y eso que no somos así los súper fanáticos de Harry Potter, yo creo que los verdaderos fans, esto sería una locura. Oigan, yo creía que iba a ser imposible tomarnos la foto con el castillo, pero gracias a este pasillito ¡se logró! Está increíble para tomarse aquí la fotito. Ahí les va el 360, por allá está la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, digo, la montaña rusa. El castillo, todo este laguito. Allá no podemos ir porque es el bosque prohibido. Este es como el barecito de Harry Potter. Sí, ¿no? Hogsmeade era como el bar, ¿no? La cantina, el ¿sí? Restaurante, cafetería. Me encanta que está bastante interactivo. Personajes bien metidos en su rol, hablando con la gente. Miren, no sé qué sea eso. Ah, son las pelotas estas de Quidditch. Van a abrir el baúl con las pelotas del Quidditch. Miren, la chica con su varita y todo el rollo. Vénganse, vamos a entrar a la tienda de equipamiento de magia. O sea, yo creo que nos van a vender souvenirs. ¿En cuánto está la bata túnica de Harry Potter? 16,000 yens. Mucha gente la ha comprado. Esta es la buena. A ver, esta otra tiene unos trajes acá coquetones que venderán, pues, más batas de Harry Potter. Al parecer Harry Potter es de lo que más vende porque hay demasiadas tiendas de souvenirs. Y casi, bueno, hemos visto los mismos productos que están viendo aquí. A ver, híjole. De este sí no me acuerdo. Un libro con cara de araña y boca de araña. ¿Alguien recuérdeme qué es esto? Supongo que estamos esperando que se despierte. ¡Ay, me asustó! De este lado tenemos Ollivanders, ahí es donde compró Harry Potter su varita. También hay pósters mágicos, de los que se mueven, miren. Ahí está Sirius Black. A ver, estas tiendas se ve prometedora, no hay tanta gente y desde afuera se ven como dulces. Efectivamente, dulces y dulces y dulces. Paletitas de caramelo. Estos son chocolates en forma de rana. Ah, miren esto, estos son los frijolitos que tenían de todos sabores, de que te podía tocar de vómito y tierra, de lo que sea. Digo, en las películas, ¿verdad? Me imagino que estos han de ser de como de frutas, no sé. Miren, este conductor coqueto se le ha pasado todo el día sonriendo para la foto, Miren, y aquí están enseñando cómo hacer los hechizos mágicos. Esto es para abrir la puerta. Pero pues para esto sí tienen que comprar su varita mágica. Si no, no pueden participar. ¡Alojomora! Si era algo así, ¿no? ¿Lo abrió? Sí lo abrió. Y acá es para sacar fuego. ¡Ah! ¡Sí lo logró la chica! ¡Sí lo logró la chica! Bien, yo le voy a echar un hechizo. ¡Ábrete, maletum! ¡Maletum, maletum! ¡Pum, pum, 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 pum! No funcionó mi hechizo, amigos, ni modo. Miren este doncito. ¡Oh! ¡No manchen! Este doncito sí pudo abrirlas. ¡Wow! ¡Oh!
No, pues sí está poderoso este señor, ¿eh? Para que vean que hasta los más grandes se divierten aquí. Ya se veía viernes, ¿no? Pensé que las filas enormes iban a estar solamente en las atracciones principales y no. Esta que es como afuera de todo, la fila para las pizzas, para la comida rápida. Oigan, y otra cosa muy representativa de este parque son sus shows y desfiles. Lamentablemente el desfile solo es en verano, así que como estamos en otoño-invierno no nos va a tocar a nosotros, pero lo que sí es 3 veces al día siempre es el show de agua en la sección de Waterworld. Waterworld es una película, no sé cuál sea la verdad, que dice que hay diferentes objetos que fueron utilizados en esa película. Ahora sí que pecamos de ignorantes. Según yo es como un teatro al aire libre y donde cabe mucha gente, pero pues todavía faltan 20 minutos. Está grosera la fila, pero creo que a la 1 nos van a dejar pasar a todos y pum, de guamazo, entonces... Pues sí avanzó rápido la fila, amigos. Solamente era en lo que abrían la entrada al teatro. ¿Hay que agarrar un lugar? Sí, ahora hay que cazar lugar. Ya leímos y esto es de una película que salió hace 20 años, Mundo Acuático, un futuro posapocalíptico. Te vive... ¡Ah, yo! Levanten las manos, no sé qué está pasando. ¡Yeah! Wow. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Se está quemando! Amigos, ¿qué onda con este espectáculo? No entendimos nada porque todo estaba en japonés, pero los efectos especiales increíbles. Creo que por eso vale la pena meterse. Y dejen ustedes el fuego o eso, no. O sea, aventar un avión, me sentía como en el set de una película. Pues hora de comer, amigos. Entramos al restaurante del Tiburón porque no se veía tanta gente. La verdad es que comer quita bastante tiempo. Miren, nos pedimos unos sándwiches de pollo. Enséñales, por favor, los Sí, los platitos con la cabeza del tiburón. Y un rollito, ¿cómo se llama ese? Un roll. A mí me parece increíble cómo hasta tematizan la comida, tanto en los alimentos como tal, como en las envolturas. Fueron como 300 pesos por el sándwich, las papas y un refresco. Digo, la verdad es que no estuvo tan caro. Por ejemplo, comparando contra otros parques como en Disney y Estados Unidos. Sorpresivamente está bueno. Bueno, sí me gustó. No tenía expectativa y está bueno. Está más bueno el tuyo de pollo que el de camarón. La regué, no debí pedir camarón. Tirin. Ay, tiburón. Adiós, tiburón. Era una gomita. Está bien bueno. Fue lo que más me gustó en el restaurante. A José tampoco le gustó la sopa, pero a mí sí. Está buena la de almejas. Sabe bastante a queso. Está quesosa. Y pues la comida más bonita porque está tematizada es la de Mario, pero ya vieron que ahí ni siquiera es fila. Bueno, es fila y aparte hay que hacer reservación con el celular, con el QR. Entonces el tiempo de espera, pues sí es muchísimo mayor. Y ahora sí, amigos, pues como comimos en la atracción de tiburón, en el restaurante Tiburón, pues ahora toca hacer esa actividad. Amigos, estoy amando los pases express. Sí cuestan, pero creo que también lo valen totalmente, porque vean toda la fila que nos estamos ahorrando. Literalmente salimos de comer y a la siguiente atracción y vámonos así. Ahí para que le calen las aguas, se den una idea. Ya vimos una atracción de 160 minutos de espera, o sea, 2 horas y media en la fila. Pues mucha gente luego se viene 2 días a Universal, pues con el Express no fue necesario. Pinta la cosa de que sí vamos a alcanzar a hacer todo. A lo que hemos visto, la mayoría de la gente que sí hace la fila son los japoneses, porque también el parque tiene un pase anual. Entonces pueden venir muy frecuentemente y hacer las filas, pero nosotros como tenemos el tiempo
tiempo pues medido en un viaje tan largo, para mí sí vale la pena pagar, pero pues ahora sí que cada quien. Y vean, así como la película de Tiburón, la original y famosa, ya hay bastantes. Tiburón 3, no sé si sea de los mismos, pero hace poquito vi una hasta tiburones en el río Sena, en París. Y hay tantas películas que ya ni uno sabe cuántas, ¿verdad? Todo el mundo dice que las de Rápido y Furioso y las de Harry Potter, pero no, los que realmente empezaron con esto de alargarse son los de tiburones. Ahí viene nuestra embarcación, ahí viene nuestra embarcación. Este es un paseo en barquito, amigos. ¡Vámonos! Por alguna razón me dijeron que aquí me tenía que quitar el sombrero de Mario. Ahí disculpen el peinado rebelde. Oigan, y esto pues es un recorrido en una embarcación. Algo que nos sorprende es que incluso esto es para silla de ruedas. Ahorita vimos cómo subieron a alguien. Y para todo esto, esta villa está ambientada en Amity Village, de la película de Tiburón. Bye, 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 bye. ¡Ay! ¡Se hunde! ¡Alguien hundió ese barco! Me quema. Me quemó las pestañas. Sí se siente el calor. ¿Qué te pareció este de tiburón? Bastante bueno. Yo pensé que iba a estar medio chafón, pero la neta cuando salieron los tiburones sí me sacaron varios sustos. Y como está cortita la fila para tomarnos la foto con el tiburonzazo, pues de una vez, amigos. Miren, unas cuantas personas. Ahora sigue el área de los chiquitines, Universal Wonderland. Nos recibe Hello Kitty, Elmo y Snoopy. Vamos a ver. Alguien anda cantando por acá. Ich, ni, san, quiero. Y ahora es hora de las fotos. Miren, Sofía ya está formada para tomarse su foto con Snoopy. Mírenla, bien entretenida. Es Snoopy, bebé, es Snoopy. Dile hola, Snoopy. Hola, Snoopy, hola. Miren, estos cupcakes. Se ven padres. Hasta el momento no hemos encontrado algún jueguito apto para la bebé. La mayoría tienen que medir cierta edad para poder subirlos. Y no se permite sentarlos en tus piernas. Pero no desistiremos en nuestra búsqueda, amigos. Buscaremos algún jueguito para la Sofi. Y ahí por si se les antoja un churrito, qué mejor que sea de la Hello Kitty, ¿eh? ¿Qué tal? Esa Hello Kitty es toda una empresaria. Acá la tienda, por ejemplo, es de Plaza Sésamo. Aunque también hay otros elementos como Kitty, miren. A ver, Sofía, ponte este. Eso, qué bonita. No, papi, quítame eso. Mira, y es doble vista. Así azul o te le puedes dar la vuelta. No, al revés. No. Así, o sea, nada más girarlo. Ándale. Qué chafa. ¿Cómo que qué chafa? Si tiene los dos colores. De doble vista. No, o sea, girarlo. 4,300 y las diademas en 3,000. Están bien padres. Vamos a ver si se deja, porque a este niño no le gusta que le pongan nada en la cabeza. ¡Ay, qué preciosa! ¡Quítame eso! Miren, ya empezó a hacer caritas. Ya encontré la camisa que estaba buscando por tanto tiempo, bebé. Ya la encontré. No me digas. 6,700 yens. ¿Qué te parece esta diadema con los pompones? Por acá hay unas estaciones de renta de powerbanks. Ahí por si se quedan sin pila en su celular. ¡Wow! Sí. Los niños avanzando en sus carritos. Híjole, pues sí le faltaron unos añitos a Sofía, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Wow! 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 El mundo de los niños. ¡Wow! Gracias, Elmo, por este espacio. Sofía, ¿por qué estás tan chiquita, Sofía? Todavía te falta edad, dile adiós al Elmo. Dile adiós al Elmo. Adiós, Elmo. Todavía estás muy chiquita, Adiós. bebé. Dile adiós. Carriolas por todos lados. La abuelita ya te encontró un juego, Sofía. Bravo, bravo, bravo. ¿No te habíamos encontrado ningún jueguito? No. Ay, me encanta.
El carrusel de Plaza Sésamo. Pues agarraron el gallo, digo la jirafa y el gallo. Pss, 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 pss. Oigan, si aguanta, miren este señorzote. Todos estos se mueven. Los que agarró la bebé y Rubí, esos no se mueven, están estacionarios. Adiós, preciosa. Adiós. Hola. Saluda, saluda, como reinas de la primavera. Corto, corto, largo. Oigan, creo que esto, no estoy seguro, pero creo que es para silla de ruedas, ¿eh? ¿Qué tal? Wow. Por voltear hacia atrás, ya me mareé yo. Oigan, me sorprende que hay muchas chicas como uniformadas que traen como la misma ropa, el mismo vestuario. ¿Qué les parece esa moda japonesa de vestirse como mukamas? Snoopy es un personaje muy querido aquí en Japón. No es japonés, pero se identifican con él por todos sus valores, el amor por la naturaleza, la autoexpresión. Yo creo que por lo kawaii, o sea, very, very cute. Totalmente encaja en esa descripción de lo sencillo y bonito. Kawaii, Snoopy. Muy cute. Por eso no solamente lo encuentras aquí en este parque, en muchos otros lados en Japón lo hemos visto, todos sus productos, imanes, llaveros, peluches. Sí, reversa, ¿nos vamos a subir a eso? Sí, ahí viene. Wow. Llegamos a la sección de Hollywood y justamente nos vamos a subir a esa montaña rusa que va a 90 kilómetros por hora. ¡Ah! Tengo miedo. Y está ambientado como en un Hollywood viejito, vean el restaurante viejonón, los autos clásicos. Por acá tenemos el Paseo de las Estrellas. A ver, vamos a entrar a esa tienda de gorras que se ve coquetona. Están padres estas de Félix el Gato. No sabía que Félix el Gato era de Universal. Llegó otra de las estrellas. Hello Kitty está en la casa. Hello Kitty, si es japonesa, hasta tiene su propio parque de diversiones en Tokio. Entonces también es un personaje muy, pero muy querido. Abran paso a la reina Hello Kitty. Todos estos personajes siempre tienen chaperones, porque si no, luego no los dejan, amigos. La gente se abalanza. Miren, por acá hay otro espectáculo en vivo. Pues a darle a la siguiente montaña rusa, Hollywood Dream The Ride. Oigan, en serio, qué serviciales los que trabajan aquí. Bueno, en general todos los japoneses. De que, ¿dónde podemos dejar la carriola? Y nos trajeron hasta el estacionamiento de carriolas. Ahora sí, vámonos. En esta ya no estoy asustado. Creo yo que el vuelo del pterodáctilo, la primera de todas, fue como la máxima. No sé. El hecho de ni siquiera recargar los pies, los traía colgando. No, como que era lo máximo en miedo para mí. Ay, mijito, pues yo no sé, yo no estaría tan segura. Según la pantallita de aquí afuera, el tiempo de espera en fila normal en esta es de 2 horas. Ahorita vamos a ver en cuánto tiempo entramos nosotros. Yo sospecho que también va a estar fuerte porque también nos van a hacer pasar por un escáner tipo aeropuerto de que no traemos absolutamente nada, ni siquiera los celulares. Porque en otros, como el de Harry Potter, sí te dejan meterte con el celular en la bolsa. Aquí nada de nada. Y ni lo intenten porque uno, de verdad que se les van a caer los objetos si llevan algo suelto. Y dos, pues como ven, hay detectores de metales. ¡Ay, Jesús! Es la primera pendiente que vamos a tener que subir antes de la gran bajadota. Y la primera parte es de espalda, amigo. A ver si ahorita pasa alguien. Amigos, amo el pase express. Repito, es una maravilla. Sí vale la pena. Pasamos rapidísimo. Olvídenlo. Primero empiezas de frente y no sé en qué momento te dan vuelta y cambias a la retaguardia. No, si empiezas de espalda. Llegas de frente. Y llegan de frente. Y luego te voltean. ¿Qué sucede aquí? Dios bendito, no, definitivamente esta sí ha sido la más extrema. Ahí viene. ¡Ay, viene!
Y al final nosotros sí nos fuimos de frente. Creo que es al azar. Un carrito va volteado y el otro no, y así se van. Pero, wow, para mí esto no pudo haber sido más perfecto. Aparte, estaba poniéndose así la puesta del sol, el atardecer increíble, en las alturas, la vista a la bahía. No, la disfruté demasiado. Y aparte, hay como 5 canciones, entonces tú puedes elegir qué música escuchas. Yo elegí una de Taylor Swift y, o sea, no, toda la experiencia en general es increíble. La amé. Pues aquí unos amiguitos que quieren mandar saludos. I like México. ¡México! I like tacos. ¡Tacos! 日本楽しいぞ。おおきに。 Okini. Osaka takoyaki. ¡Osaka takoyaki! Thank you so much. Thank you. Arigato gozaimasu. Ah, ya sabemos cómo se pronuncia sin postal en japonés. Shimpostal. Shimpostal. Suscríbanse a Shimpostal. ¡Cuánta elegancia! Ya llegamos a Beverly Hills. ¡Oh! Ya de noche empiezan a iluminar todo y también se ve bien padre. Y nos encantó la vista como con el atardecer y la montaña rusa atrás de fondo. ¡Ay, ahí vienen unos loquillos! ¡Ahí vienen unos loquillos! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Bye, bye! Tampoco sabía que el pájaro loco era de Universal. Así le decían, ¿no? El pájaro loco. A ver, esta tienda dice que es colección especial. Vamos a ver si es cierto. Productos de Luigi, Mario, Bowser por ahí. Ah, creo que sí, ¿eh? Estos no los había visto en otra tienda. ¡Wow! Ni estos honguitos, tienen adentro chocolate. 3,600 yens. Lleve su surtido rico de dulces, una galletita de Mario, de Donkey Kong, un waffle de Yoshi. Y creo que lo demás sí ya es lo que hemos visto en otras tiendas. Pero está gigante, ¿eh? ¿Saben qué se me hace raro? Ya he preguntado en varias de las tienditas y en ninguna venden imanes. ¿Quién sabe por qué no tienen? En ninguna, ya van como 4. Y nada de nada. Me dicen, no, magneto, no. Oh, ¿estos qué son? Todo el día salen y salen personajes. Eso está padrísimo del parque. Entonces los niños están bien emocionados. Los niños y los no tan niños como yo. ¡Monstruo come galletas! ¡Salúdame! ¡Salúdame! ¡Acá estoy! ¡Salúdame! Al parecer hay una tienda dedicada a los productos de estación. Por ejemplo, ahorita son productos navideños. ¡Oh! Minion navideño, Hello Kitty de Navidad. Miren este. Mueve la orejita y el gorrito. 4,600 yen su Snoopy navideño. Suéter feo navideño de Harry Potter. La verdad no está feo, está bien padre. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Sophie Pikachu! Oigan, pues yo quería entrar a la atracción de Demon Slayer, pero hay una fila de espera de 2 horas y media. Ni modo, pues por lo menos me compraré un churro de Demon Slayer. Un rol de canela también ahí, miren. Pero no, amigos, 120 minutos de espera. Oh, y acá hay una cubeta de palomitas de Tanjiro. Son palomitas acarameladas. ¿Qué tal, Es como un churrito katana. ¡Saya! Y a ver, este es el rol de Zenitsu. También se ve bien. Bueno, mínimo vamos a curiosear en la tiendita oficial. A ver si se nos pega una yucata. Y nomás. Ya me vi en Ciudad de México todos los días acostándome con mi yucata. ¿Estos qué son? Ah, son como moños. Oh, sí. ¿Cuál dirigían ustedes? Luego los parques hacen colaboraciones con diferentes animes. Yo supongo que esta de Demon Slayer va a durar solamente un rato porque es de la parte más moderna de... ¿Hay un show? Sí. ¿Dónde? ¡Wow! Ya se armó la fiesta aquí, amigos. ¡Merry Christmas! ¡Woo! Oigan, la logística aquí del parque está bien cañona. Cada vez que hay un evento, una sesión de fotografía con algún personaje, siempre hay alguien cuidando que no se empiece a amontonar gente, que siga fluyendo y caminando la gente, que haya pasillos. O sea, todo está bien delimitado.
Si alguien está fuera de la línea, lo meten. Wow, amigos, qué increíble. Solamente aquí tenemos a Snowman de DJ poniendo ambiente. Y a mí algo que me llama mucho la atención es que, pues no sé, los japoneses a mí se me figuran muy serios, muy tranquilos, reservados. No, hombre, o sea, aquí gritando, bailando, brincando, muy diferente a lo que pues hemos estado viendo. Y ya le dimos la vuelta al parque. ¿Se acuerdan de esta área? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les llama la atención? ¿A qué se parece? Esta es la parte de Nueva York. Creo que sí está más bonito todo esto, tanto lo de Hollywood como Nueva York, de noche que de día. Por lo menos llama más la atención. En la mañana ni siquiera nos dimos cuenta de esta parte, ni vimos el taxi. Luego hay algunos que digo, ¿son personajes del parque o son turistas? Bueno, clientes, pues. Este también de noche se ve coquetón. Mira, este carro estaba más bonito, nena. Ahí se están tomando toda la foto con el carrito. Miren, en este rinconcito se sintió la calma y la tranquilidad. Hay menos turistas. Pero bueno, vámonos a donde están todos los turistas de nuevo. Amigos, y las estrellitas de las palomitas brillan en la noche. Ahí anduviera con mi estrellita. Hasta te la están presumiendo esas niñas, mira. Sí, ¿verdad? Mira mi estrellita, yo sí tengo. Ja, 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 ja. Vamos hacia Harry Potter de nuevo, a ver qué tal se ve de noche y hacer la otra actividad de las principales que hay. Yo pensé sinceramente que más tardecito iba a haber un poquito menos de gente. Dije, a lo mejor y ya algunos están cansados y se van a su casa. Vean, nada más. Hay más bien como el doble o triple, ¿no? Hay un pase de mediodía que te permite entrar a partir de las 3 de la tarde. A lo mejor mucha de esta gente son de esos que vienen solamente en la noche. Y vean, el carrito hasta suena ahorita en la noche y pita de que chocó, de ayuda, choqué. El carrito de Ron. Oh, bienvenido a Hogwarts de noche. Turú, tururú, tururú. Canto para que no me infraccionen los derechos de autor de la música de Harry Potter, amigos. Discúlpenme. Oh, vean, ese maestro de hechicería no descansa. Sigue dando clases de cómo hacer sus hechizos. Se ve padrísimo. Vamos bien, vamos bien. Allá donde se ve la montaña rusa, allá vamos. El vuelo del hipogrifo. Hasta concierto videomapping en la fachada del castillo de Harry Popotes. Ahí como pude les grabé el show, el videomapping del castillo, porque no sé si lo van a volver a repetir, amigos. Ahorita pregunto. Amigos, nos acaban de dar una tarjetita en la que básicamente nos informan que esta atracción es para personas esbeltas, delgadas, flaquitas. O sea que si la barra de seguridad no te cierra... ¡Ay! Miren, miren, miren. Bueno, como les decía, o sea que si la barra de seguridad no te cierra, te regresan aunque te hayas formado. ¡Ah! Bebé, más te vale que te cierre la barra. Ándale, por echarme carrilla te vas a ir sola, ¿eh? Ya decía yo que faltaba la moto del Hagrid, ¿eh? Oh, de hecho esta es su chocita. Ah, pues tiene sentido, el hipogrifo estaba con Hagrid, él era el que lo cuidaba. Pues prácticamente ya recorrimos todo. Este es Mario, Harry Potter, lo de los niños, Hollywood, Nueva York, los Minions. Este es Jurassic Park, el área del show con fuego y lo de tiburón. Y si está pequeñito, venimos de aquí del show de Frosty, DJ Frosty, hasta Harry Potter. Hicimos como unos 10 minutos con todo y gente. 45 minutos de espera, pero por fin aquí vamos. Y es la primera vez que me quitan mi bandita en el pelo, ni siquiera en los más fuertes. Yo creo que dependiendo del personal que te vea, es como te toca. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. Se repite el show de videomapping cada hora en el castillo. ¿Será que cambia por temporada? Miren, ese está muy navideño. Wow.
su mendigo Harry Potter vándalo anda rayando en las paredes de Hogwarts. Ya se me perdió Ruby. Vamos a ver si anda tomando foto acá de ladito. También se ve bonito desde aquí, ¿eh? Pues como que ya se empieza a medio vaciar. Bueno, más o menos, pues ya no hay la misma gente que hace rato. Eso sí, algunas cosas ya están cerradas. Hace ratito, por ejemplo, había 2 puestos de cerveza de mantequilla. Ahorita ya solamente hay una. La fila está un poquito más cortita. Amigos, ya valió, nos perdimos, me perdí. Estaba grabando y de repente Rubí, quién sabe dónde se me fue, y se llevó mi celular y no establecimos un punto de encuentro, amigos. Ya tengo 25 minutos buscándola. Rubí, pues ¿dónde andas, Rubí? ¿Por qué te vas? Ay, ya nos encontramos, amigos. Mi lógica fue, me voy a la salida. Él también va a ir a la salida. Y su lógica fue, me voy a quedar. Ella se va a quedar. Me quedo donde me perdí. Y ahí estamos casi media hora buscándonos. Y ahí estamos, perdón, ya sé que aquí no gritan. Y ahí estamos casi media hora buscándonos los dos. Fail, mega fail. Regla básica cuando vayan a un lugar grande donde posiblemente se queden sin señal o sin celular, establezcan un punto de encuentro después de cierto tiempo que no se vean. Y contexto de por qué yo traía los 2 celulares es que traemos la batería portátil, el power bank. Ese es otro muy buen tip. Tráiganse una porque si no, a mediodía se van a quedar ya sin pila. Wow, sí se ve como si estuviéramos en una bahía, en una ciudad gigante. Qué bonito. Oigan, y este show, todo esto del parque, si lo quieren disfrutar al máximo, pues es venirse tempranito e irse casi hasta que cierren. Ahora sí que de sol a sol, que lo sienta el cuerpo, que uno ya no pueda más, pero que cuando salgas digas, lo desquité al máximo. Vamos pues a desquitar al máximo y de nuevo entrar al mundo de Nintendo. Sí, es totalmente una experiencia diferente de noche, porque ya se aprecian más las lucecitas y no sé, está padre tanto de día como de noche. Ya lo vimos en la mañana, pero de todos modos otra vez, wow, 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 wow. Así nosotros al rato con la Sofía y luego el siguiente bebecito ahí de que yo también quiero jugar, papi. Pues yo no le entiendo mucho, pero dice José que esto es como de a casino, que entre más figuritas iguales, mejor, y más moneditas. ¡Ah! ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Gané! ¡Me gané tu corazón! Oiga, no, la señorita estaba súper sorprendida. Dijo, wow, lo hiciste espectacular. Yo creo que no mucha gente lo logra. Ya ven, yo soy un verdadero Mario. Así se sorprendió. Este es otro jueguito como de apagar todos los relojes contra el tiempo. ¡Oh, esa planta está enorme! Aquí también este es jueguito de pulseritas, amigos. El que gane, se gana la llave de mi corazón. Este es otro de las llaves. Pero hay bastante fila, amigos. Hay demasiada fila. Si no tienes pulsera no suena chido, lo siento. Solo los elegidos como yo. A ver. Ahí va. ¡No! Amigos, pues yo en mi muy humilde opinión pienso que la pulserita esta del mundo de Mario es trampa para turistas o bien un souvenir muy caro porque pues costó prácticamente lo mismo que el gorrito y no lo vas a volver a usar y te obliga a hacer como otras mini actividades que a lo mejor pues no valen tanto la pena o más bien te hacen perder tiempo y perderte de otros atractivos. Para una primera visita creo que no vale la pena invertirle tanto tiempo en las mini actividades, mejor pues ir a conocer los otros mundos. Digo, de todos modos pueden picarle a los cubitos. No va a sonar igual, pero pues ahí le pueden hacer como que le pican a los cubitos. Soy bien maleta, amigos. Llevo 167 moneditas. Ya vi el ranking. El día de hoy el que más lleva son 43,458 monedas. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Para que se den una idea de la cantidad de gente que compró pulsera el día de hoy. Yo estoy en la posición 4,661. Pues ahora sí, amigos, vamos a los aposentos de Bowser. Este se llama Mario Kart Koopa Challenge. Amo a darle. Ah, no, ese no somos nosotros. Ese es el Luisito. Yo soy José Luisito. Buenas tardes. Venimos aquí a visitar su castillo. Gracias. Está súper padre la entrada. Les digo que todas las atracciones, aunque hagas fila, pues te vas entreteniendo con lo que vas viendo. Me gustó su pose. ¡Ay, esta puerta enorme! Oh, y aquí están todos los trofeos. Esta es una dinámica actividad de experiencia en torno a Mario Kart, o sea, al de los carritos. Entonces, pues, conforme se va
van ganando carreras, se pueden ganar copas. Por eso es el Koopa Challenge, el desafío de Koopa, de Bowser. ¿Quién lo pensaría? Ese Bowser es todo un erudito, tiene bastantes libros. A ver, alguno que hayan leído ya ustedes. Muy bueno aquel, El sublime arte de respirar fuego. Se los recomiendo. Y acá de metiches, vamos a ver los apuntes que tiene. Para empezar, allá dice que hay que derrotar a Mario. Y, como que son tácticas para su equipo. Así de, conoce tu caparazón. Con fórmulas matemáticas y todo. Seno, coseno, tangente. Wow, ese se ve como en tercera dimensión. En su casa tiene aquí la fábrica de sus bombas, miren. La producción total del día de hoy. Ahí está, la meta. Tan 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 tarararán tan 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 tarararán tan 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 tarararán tan tarararán tan. ¿Está construyendo caparazones? Sí. Para destruir a Mario. A ver, con que así se hacen. Siempre había tenido la duda. Los veía y decía, ¿sí serán reales? ¡Wow! Los ojillos. Modela la cachucha, gorra, visera que nos dieron. Muy bonito. Ese es como tu casco para conducir, bebé. Está poniendo interesante. Aquí están todos los trajes de conducir. Mario, Yoshi, de Toad. Esa japonesa llevó el trabajo a otro nivel, amigos. En Universal trabajando en la fila antes de entrar a la atracción. A ver, la meta es conseguir 100 monedas matando enemigos o manejando bien. ¡Los carritos! Estuvo súper loco. Pues era como un simulador, más aparte videojuego, y íbamos como avanzando, la verdad. A mí sí me gustó bastante. A mí, digamos que no es que no me gustara, pero creo que hubiera preferido a lo mejor otra montaña rusa, porque como dice José, fue como estar en un videojuego y yo no soy de videojuegos. De hecho, nunca le entendió bien cómo funcionaba. Exacto, eso fue, que nunca entendí cómo funcionaba y dije, para eso me formé. No todos, pero sí la mayoría de las atracciones tienen lo del Child Switch. Por ejemplo, si hubiéramos venido nosotros solos con la bebé, la hubiéramos tenido que aplicar mientras él cuidaba, yo hacía la actividad y luego viceversa. Pero la verdad es que sí es un paro totototote que haya venido mi suegra. O sea, sí se puede hacer, pero la verdad lo estamos platicando y dijimos, no, hubiera sido muchísimo más lento, hubiéramos alcanzado a hacer menos cosas y pues sí se puede, pero todo más lento. Miren esas niñas champiñón. Qué creativo se pone la gente aquí para vestirse. Miren, aquí hay un área donde hay puras cajitas de estas donde ponen la pulsera y pues solamente la pudo hacer José. ¡Pau, pau, pau! ¡Dale, dale! ¿Qué tenemos por acá? Un laberinto. ¡Pau, pau, pau! Sigamos el caminito. Para. Los guardianes, las bombitas guardianes. ¿Qué es esto? No sabemos a dónde nos metimos, amigos. Vimos que había poca fila y dijimos, pues vamos ahí. Tere. ¡Wow! ¡Ay, un mega! ¿Qué es esto? Dale a todos. Dale el cubote. Oigan, ese cubo sí está enorme. Dale, baby. Y bueno, este juego consiste en juntar las piezas de la llave. Y como les decía, solo pueden jugar los que tengan la famosa bandita. Venga, José. Como estaba él solito, pues lo juntaron con otras personas. Venga, baby, venga. Ya casi. Tiene que ser antes de que explote la bomba. Corre, tiempo. Es de tiempo y está corriendo el tiempo. Corre, baby. Ya les falta poquito. Ya casi. ¡Lo lograron! Ya hasta hice amiguitos japoneses con tal de salvar a la princesa. Hasta los postes tienen detalles de estrellitas, amigos. De todo lo que hicimos el día de hoy, ¿qué hubieras cambiado? ¿Esto? Sí, es lo único. Todo lo demás siento que fue perfecto. El día más maravilloso en Universal. Todo nos salió increíble. Cumplimos todo lo del itinerario. Y como les decía, superó por mucho mis expectativas. Yo sí hubiese cambiado el hipogrifo. Y ese a mí sí me gustó. Es como una montaña rusa como intermedia. Ya después de haber vivido las otras,
y además nos tardamos muchísimo. Fue donde más nos tardamos a pesar de que tuvimos el express. No me imagino los pobres de fila normal. Y tal vez ese es un punto clave. Mucha de la experiencia que vive uno en Universal es si haces fila o no. Como nosotros, pues prácticamente no hicimos filas más que en esa, ¿eh? Siento que lo disfrutamos muchísimo y lo desquitamos. Sí, definitivamente, si hacen las otras montañas rusas, saquen el hipogrifo y mejor dedíquenle el tiempo para formarse en alguno de los lugares. Por ejemplo, la cerveza de mantequilla, si me hubiera gustado probarla. O la estrella de las palomitas, si me hubiera gustado llevármela. Sí, yo hubiera sacrificado el hipogrifo. Yo hubiera sacrificado de Koopa Challenge. Pero fueron como 20 minutos formados. Bueno. Íbamos en el carrito, pum, disparándole a los enemigos. Pum. Y luego con los lentes de realidad virtual volteabas hacia arriba y los monstruos estaban arriba, los enemigos abajo. Y eso estaba chido. Original. Eso fue lo que yo nunca entendí. O sea, que tenías que girar la cabeza y yo no me estaba viendo para enfrente, pues nunca vi nada. La vista ha de estar buenísima ahorita de noche. Media hora para cerrar y algunas atracciones tienen filas de 15-10 minutos. Ya las que están súper llenas, esas sí ya cerraron, como quien dice, la entrada, ya solamente los que estaban formados. Oigan, y antes de irnos, para reservar lo pueden hacer directamente en la página de Universal. Nosotros compramos los generales en Universal y los pases express en Klook. Es una de las aplicaciones que ha salido buenas aquí para comprar atracciones en Japón. Incluso pueden comprar trenes bala en esa aplicación. Les dejamos aquí el código QR. Otra también que les recomendamos se llama Get Your Guide. Pueden comprar los boletos generales y muchas otras actividades en Japón. Las dos son de confianza. Sí se nota, ¿no? Que ya van a cerrar. Ya ni gente hay. Curiosamente, se ven muchos grupos de chavillos haciendo bailes para TikTok. Bueno, a lo mejor y todo el día hubo, pero por tanta gente ni lo notamos. Y ahorita ya es como el quinto grupo que vemos ahí bailando. Miren, ahí hay otros dos. Bendito Japón, que puedes dejar una carriola en el área de carriolas sin candado, abandonada hasta tarde, y cuando regresas por ella, ahí está. Amigos, y un especial agradecimiento a mi suegra. En serio, se rifó todo el día con la bebé. Yo creo que no lo hubiéramos logrado sin ella. ¡Gracias! Que cuidó a bebé Sofía. Hoy, ¿estuviste feliz? Sí, feliz. Pues está feliz. ¡Pica, Sofía-chan! Pues bueno, antes de irnos, venimos por un sándwichito de pastrami que nos hizo ojitos. Viene con ensalada, bebida y aparte nos pedimos unos postres que se ven bien coquetos, miren. El de chocolate, este es como de pistache y el pie que se le antojó a Rubí. Está bien bueno el panecito de pistache. ¿Está bueno? Está bueno. Pues con hambre, nos tienes bien hambreados, ¿eh? Esto de estar caminando y haciendo filas da bastante hambre. Por cierto, no se puede ingresar con alimentos de fuera. Obligan a que uno compre aquí. Y como estás aquí todo el día, pues sí, a fuercita te da hambre y tienes que consumir. Y otra cosa es que no puedes salirte y volver a entrar en el mismo día. Si ya te sales, pues sorry, tienes que pagar otra entrada. Eso sí, les recomendamos comprar con anticipación, porque aunque luego se vayan con la idea de que todavía hay boletos para 2 días después, 3 días después, los pases express se venden por horas y a veces se acaban en los mejores horarios. Otra cosa, amigos, a veces porque uno compara con los parques en Estados Unidos, se va con la idea de que tiene que reservar un hotel aquí cerquita del parque, pero la realidad es que pueden reservar un hotel en cualquier parte de Osaka y el sistema de transporte está muy bien conectado y como ya les dijimos en la mañana, el metro los deja literal aquí en la entrada del parque. Amigos, pues ahora de decir adiós, nos encantó Universal Japón, se lo recomendamos muchísimo, inclúyanlo en su viaje por este bonito país, específicamente en Osaka. Pues nos vemos en el próximo video, ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Suscríbanse al canal y vean todos los videos de Japón. Amigos, y recuerden que tenemos viajes grupales a Japón por medio de nuestra agencia de viajes Team Postal Tours. Aquí les dejamos el contacto para que nos manden un WhatsApp. Estaremos felices de mandarles toda la información que necesiten.